Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa hoy, Viernes Santo, ¿no? Un día donde seguro muchos estarán aprovechando para por lo menos pensarse a sí mismos. Y miren la paradoja, ¿no? Que este año toca Pascua, la festividad de la comunidad cristiana, es el mes del Ramadán, la festividad principal de la comunidad islámica, y es el Pesaj, la Pascua judía, ¿no? Estos signos que a veces recibimos donde las tres comunidades religiosas monoteístas más importantes del mundo tienen su fecha especial juntas. Pero hoy nos planteamos hablar de otra cosa, un tema que lo hemos conversado muchísimas veces acá, o al menos que lo hemos enunciado, y es la cantidad de chicos que se van del país. Se conoce recién el índice de inflación, 6,7, un número altísimo, y me parece que todo tiene que ver con todo. Hay algunas encuestas que aparecieron en los últimos tiempos, algunos focus group que se hicieron, que muestran que el 75% de los jóvenes, 30 años para abajo, no creen y tampoco ven un futuro en la Argentina. Mientras tanto, un 65% dicen que si pueden irse, se irían del país. Los números duros que hay de la Dirección Nacional de Migraciones hablan de 130.000 chicos que se fueron durante el año pasado. Y esto se sabe cuando hacen la declaración jurada del motivo del viaje, aparecen tres cosas: mudanza, trabajo y estudio. En las tres consideraciones se entiende que son chicos que se van del país. Y la pregunta que hacemos es la misma que hemos hecho muchas veces acá. ¿Les robaron la esperanza a los chicos? Eso es lo que nos estamos preguntando, y de esto es lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar con un psicólogo experto en estos temas. Me refiero al licenciado Néstor Marteraina. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Néstor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un número absolutamente contundente. 130.000 chicos se fueron de la República Argentina el año pasado. Realmente indica que algo está materialmente ocurriendo, ¿no? En la República Argentina. Es toda una migración de jóvenes que debería resultar preocupante, ¿no? Del mismo modo que en su momento nos preocupó la fuga de cerebros y nos sigue preocupando. Es que esta también es una fuga de cerebros. Exacto. Y hay estudios que así lo muestran. ¿En qué sentido? Porque ¿quiénes son los que ya se han ido del país, ¿no? Y no digo los que les gustaría irse, hablo de los que se fueron. Estudiantes universitarios avanzados, jóvenes profesionales y algunos no tan jóvenes, pero se está yendo mano de obra calificada. El grueso, por supuesto, aseguro que hay alguno que se fue a trabajar de mozo, pero el grueso es mano de obra calificada. Sin dudas. Y es preocupante porque es un retroceso, digamos, se había ganado un poco de espacio en esto de repatriar gente con alta calificación técnica y científica, y de pronto esto indica una marcha atrás, ¿no? Así como nos preocupa las cuestiones con el Fondo Monetario Internacional, debe preocuparnos esto porque es nuestro capital social. El conocimiento que tenemos en la República Argentina, el potencial humano para desarrollar ese conocimiento, se está fugando. Ahora, si este potencial humano, esta mano de obra calificada, esta fuga de cerebros, se va del país, ¿qué país voy a tener dentro de 10 años? Bueno, indudablemente que vamos a estar en una circunstancia mucho más precaria que la actual. Cualquier país se desarrolla en base a educación, ciencia, y es clave la juventud en ese proceso, sin dudas. Ahora, estos chicos que dicen que no ven futuro, que no tienen esperanza, y que son los que a su vez probablemente no se puedan ir del país, porque no tienen los recursos para poder irse, ni los recursos ni la capacidad de gestión. ¿Qué hicimos tan mal que le robamos la esperanza?
A ver, tantas cosas hemos hecho mal en este país. Considero que en lo que hace a políticas de juventud y a políticas educativas y a políticas de inserción sociolaboral, ha faltado en los últimos tiempos la continuidad de políticas públicas que fortalezcan esas cuestiones. Es imposible pensar en el desarrollo de un país si no contenemos a nuestros jóvenes, que, bueno, el latiguillo tan conocido es el futuro, la niñez y la juventud son el futuro de cualquier nación. Y creo que lo que hemos hecho mal es no haber generado opciones creativas para contener estos emprendedores, estos estudiantes y estos trabajadores que no ven, no tienen una expectativa sobre el futuro de sus proyectos de vida y laborales lo suficientemente prometedora como para quedarse en el país. Indudablemente allí hay algo que los adultos no estamos pudiendo conectar con los jóvenes. ¿Somos los adultos o es lo que ahora se denomina la casta política? A mí no me convence mucho el término casta, creo que es una denominación algo ideologizada en los últimos meses. Yo más bien hablaría de los adultos en general, más allá de los políticos, porque esto del término casta suena mucho a política, algunos espacios de la derecha argentina mencionan ese término. No, la izquierda también. Bueno, la izquierda también habla de la casta. sí, es una palabrita de moda, ¿no? Una vez fue la grieta y otra vez fue ser transgresor. Parece que la política a veces impone ciertos términos que, a mi entender, solamente confunden y profundizan la atomización de la sociedad. Me parece que si algo debemos recuperar los argentinos es el sentido de pertenencia y de unidad, más allá de las diversidades, más allá de los diferentes colores políticos, religiosos. Estamos, como bien vos lo planteabas, en Semana Santa, ¿no? Y coincidiendo las tres grandes religiones, como bien dijiste, monoteístas, están en esta misma época celebrando un momento espiritual muy importante. Y deberíamos tomar eso como símbolo de que necesitamos un sentido de pertenencia como especie humana, claro, como sociedad, como pares, ¿sí? ¿Y por qué yo le hice foco en los políticos, ¿no? En lo que ahora se denomina la casta? A mí me parece que la casta está haciendo lo que cantaba Porcheto alguna vez. En la emergencia nacional la juventud es primordial. Che pibe, vení votá. Y hasta ahí llegamos, ¿no? Yo lo extendería al mercado, porque creo que, hace un rato hablé de atomización, creo que estamos ante una subjetividad de época basada en el mercado, un capitalismo salvaje que lo que hace es desintegrar los lazos, los vínculos, el sentido de pertenencia, de colectividad, de diversidad reunida, dialogando aún en el disenso, ¿no? Y me parece que estamos en una época de mercado, de consumo salvaje, de individualismo exacerbado, en donde pareciera que cuando no encontramos una solución, como no la tengo para mí como individuo, la opción es escaparme, en lugar de encontrar a través del lazo social y del vínculo y de la construcción colectiva alguna opción para superar los problemas. Es que también han destruido los lazos sociales. Permanentemente nos plantean, ahora nos están planteando o sos piquetero o no sos piquetero. Los que cortan la calle versus los que no cortan la calle, en vez de decir, a ver, este señor, ¿por qué tuvo necesidad de ir a cortar una calle? Por eso digo, permanentemente nos plantean el blanco-negro. Acá Morales nos plantea la paz o la guerra. Yo conseguí la paz, perdón, ¿con quién estabas en guerra? Permanentemente es blanco-negro. Cuando la cohesión social se logra a partir del principio de autoridad, estamos en problemas. Y yo creo que de eso venimos padeciendo los argentinos desde hace muchísimos años, ¿sí? Y no es solamente en el momento actual o con los gobiernos actuales. Creo que es parte del aprendizaje que los argentinos todavía no hemos podido desarrollar, darnos cuenta que
cuando todo se concentra en una figura, cuando toda la cohesión social depende del protagonismo de un sujeto o de un pequeño grupo, lo que vos denominás la casta y que yo denominaría los grupos... La élite. Los grupos que manejan, digamos, la cuestión, los grupos de poder. El establishment. El establishment, exactamente. Cuando nuestra cohesión social depende de ese grado de autoritarismo, y bueno, indudablemente que no van a quedar muchas opciones y los jóvenes que tienen toda una vida por delante son los primeros en notar de que no es el tipo de sociedad en la que desean vivir y desarrollarse, porque no les deja ninguna opción. Y vos fijate que estás mencionando que la gran mayoría de los que emigran son jóvenes con un potencial enorme, con una calificación importante. Eso está en los registros de migraciones, y que indudablemente están percibiendo de que con este modelo de sociedad, de política, de cultura, de consumo, no tienen opciones, tienen una sola opción, que es la frustración a largo plazo. ¿Para qué voy a estar tan calificado en una sociedad o en una cultura o en una economía que no me da oportunidades, que no me contiene, que no me permite ser creativo, que no me permite desarrollarme, sino que me va a someter a ocupar un lugar secundario, terciario? ¿Cuánta gente hay? O mi único camino es tocar la puerta en la casa de gobierno porque si no, no voy a tener trabajo. Claro, y bajarse, bajarse, digo, en términos de aspiraciones, a tener que hacer valer más el capital social, la amabilidad en el trato o la sumisión por sobre su formación y sus capacidades. En el caso de Jujuy es la sumisión, claramente. Totalmente, concuerdo contigo. Inclusive esto lo vemos en la propia Universidad Nacional de Jujuy, donde primero al Estado provincial le costó un paquete de plata enorme que Tequi sea rector. Después le costó otro paquete de plata que Tequi siga siendo rector, ¿no es cierto? Entonces uno empieza a mirar lo que pasa en la universidad, una repartija de prebendas, ya sean becas, ya sean vale fotocopia o lo que fuera, pero no hay una política diciendo, bueno muchachos, vengan acá, entren, es gratis, pero estudien. Es fundamental que por eso hablaba yo antes de políticas públicas, ¿no? Porque pareciera que la prebenda domina la escena y las políticas de Estado han desaparecido de la obra de teatro, ¿no? O sea, los actores simplemente jugamos, pareciera a jugar un como sí y cobrar nuestro salario de actor. Y lamentablemente de esa manera un país tan rico y tan generoso como Argentina no va a crecer nunca. Si es que no consolidamos nuestro sentido de pertenencia como nación, como pueblo, como sociedad, y no hay mucho para hacer. ¿Me equivoco si digo que Argentina es apenas una nación y todavía nos falta mucho para ser una patria? Yo creo que somos muchísimas naciones que no nos hemos sabido interpretar y convivir, muchísimas diversidades que no nos sabemos escuchar y construir juntos. Pero no tenemos una patria que nos cobije. Y que esto de la patria que vos decís yo lo interpretaría como la necesidad de una construcción, ¿no? No es necesariamente una idea metafísica la de patria, No, está claro. Es una construcción social en donde necesariamente la comunicación, la escucha, la convivencia, en el disenso, aclaro, no en los falsos consensos, ¿no? Porque esta idea de, sí, estamos consensuando y en realidad es una mayoría o una supuesta mayoría muchas veces imponiendo un modo de ser y de hacer. Y eso sin duda no lleva a sentirse contenido por la patria, porque la patria ahí no se construye de esa manera, claro. para nada, para nada. ¿Hay tiempo para devolverles la esperanza a los chicos? Siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. La humanidad siempre tiene tiempo, aun cuando estemos a una hora de, no sé, de la caída de un meteorito. Ahora, viene Siempre un chico, se sienta en su consultorio y le dice, me quiero ir del país, no aguanto más, no soporto más. Habrá que ver en ese caso qué condiciones son las que no soporta y si realmente puede encontrar una solución yéndose, si es que realmente esa es la solución.
Ahora, los chicos, ahí está, me parece que ahí está el punto. Ellos creen que esta es la única solución y no optan por otras. Dicen, bueno, listo, a ver, me esfuerzo un poco más, voy 2 horas más a la universidad por día, en vez de trabajar 8 horas voy a trabajar 10. Por eso yo hablaba que hay una subjetividad de época en donde el mercado y el individualismo ha horadado el sentido de realidad, ¿no? Porque muchas personas, y entre ellos muchos jóvenes, creen mágicamente hoy en día que la solución tiene que venir del contexto, del entorno, y que cambiando de entorno ya está, todo se solucionó. Y en realidad toda transformación Es traumática, ¿eh? inicia por una decisión personal, inicia por dentro, junto con el exterior, junto con nosotros. Pero necesito indefectiblemente hacer un cambio de óptica para poder generar una solución. Claro, pero aquí entramos a jugar los padres también, ¿no es cierto? Si un hijo mío viene y me dice, me quiero ir del país, no sé, donde fuera, lo más probable es que yo lo ayude que se vaya. Dependerá de cada padre. Pero esto lo converso con otros tatas viejos como yo y coincidimos todos. Los vamos a ayudar a que se vayan. Por eso digo, me parece que la desesperanza no solamente está en ellos, sino en nosotros mismos que no vemos el futuro de ellos. No lo logramos ver, no lo logramos encontrar. Cuando uno emplea la fuga como opción, indudablemente ha perdido algo de criterio de realidad. No se soluciona un problema escapando o fugándose, en este caso al extranjero, yéndose. Se soluciona primero y antes que nada produciendo soluciones locales y colectivas. El diálogo es fundamental. Los psicólogos entendemos, sea cual sea la teoría a la que adscribamos, entendemos que nuestra constitución psíquica depende enormemente del vínculo, del contacto con el otro, que introyectamos en nuestro interior justamente lo que la sociedad nos permite en conjunto construir. Por eso cuando uno se encierra en el individualismo y piensa en un momento de desesperanza o en un momento de angustia o de ansiedad, una solución y la primera que encuentra es la fuga, el escape, es una forma de dilatar o de dilación de la verdadera solución. Las soluciones se generan, insisto, socialmente, colectivamente, de un modo auténtico, porque muchas veces está en el discurso esto que estoy diciendo que suena muy bonito y no se hace, ¿no? Se habla de paz, unión y trabajo, se habla de diálogo y qué sé yo, y en su lugar existe, bueno, sometimiento, silencio, alineamiento a determinadas condiciones impuestas. Insisto, si no defendemos nuestra democracia, nuestra sociedad, nuestra capacidad de diálogo, si no defendemos eso, que es lo que hace fuerte a un país, indudablemente siempre vamos a estar ejecutando escapes y fugas de manera fóbica, ¿no? Como, ay, esto me asusta, entonces ¿qué hago? Me escapo, me voy para allá, me voy a Europa, allá me van a tratar bien. Cuando en los hechos es una falta de criterio de realidad, porque el que va a Europa no se da cuenta de que pierde algo de sí muy fuerte, que es el lugar de pertenencia, que son los códigos de su terruño, que no los va a tener igual y que va a ser un doble esfuerzo poder tener una posibilidad de superarse en ese otro territorio, en esa otra cultura, en donde uno va a ser muchas veces ciudadano de segunda o un sujeto también desplazado, ¿sí? Siempre es más probable el éxito en la propia cultura, porque uno está formateado. Claro. Así. Históricamente en la República Argentina las grandes revoluciones las hicieron los jóvenes. Sí, la más cercana, el cordobazo, fueron jóvenes los que salieron a la calle, la reforma universitaria fueron jóvenes, la revolución del parque fueron jóvenes. Vamos un poquito más atrás, los decididos de la patria, hombres jóvenes de 16, 15 años. Ahora, si se nos van los jóvenes, ¿quién nos va a hacer la revolución que necesitamos? Son indispensables. Son indispensables. Así es. ¿No? Digo yo, ¿quién va a hacer la revolución? Yo ya estoy viejo, ya no tengo ganas de hacer revoluciones.
Pero, ¿y dónde? A ver, cuando usted dice que los chicos se van, ¿no? El espíritu dice, listo, tengo muchos problemas acá, me siento cercado, me voy. Entonces también hemos destruido su espíritu revolucionario. En algunos, vos mencionás 130.000 que se van, son una minoría importante, si uno observa el grado de calificación que tienen, indudablemente, pero no todos los jóvenes están en esa actitud de fuga y muchas veces de individualismo. Muchos jóvenes eligen y prefieren la construcción colectiva y eligen quedarse. Claro, pero ahí está el otro problema, y esto también son números oficiales. Solamente el 16% de los chicos, 16% en la República Argentina, terminaron su periodo escolar en tiempo y forma, de primer grado a quinto año. Solamente el 16% y con conocimientos mínimos. En Jujuy esa cifra cae al 11%. Entonces me da la pauta que los que se están yendo del país es el 11% de Jujuy y el 16% del país, de los jóvenes. Entonces por eso decir, ¿qué nos queda? Nos quedan opciones, Andrés. Nos quedan opciones. Estoy un poco pesimista. Veo que sí, pero sin duda que no vivimos los tiempos más halagüeños ni en el ámbito interno ni en el exterior, digamos. Uno observa lo que es el mundo en este momento y sí, sin duda que no da para ser demasiado optimista, aunque sí ante estas situaciones tan complejas han generalmente en la historia de la humanidad surgido las soluciones más creativas y de la nada muchas veces inesperadamente han aparecido estas, no sé si revoluciones o reformas o construcciones, ¿sí? No hace falta hacer una revolución para ver una lucecita al final del túnel. Digo, lo que hace falta en todo caso es, insisto, poder dialogar y construir en conjunto. ¿Cómo le devolvemos a los chicos ya no la esperanza, sino esa hermosa dosis de rebeldía que tienen todos los chicos? ¿Cómo le hacemos decir, está bueno que seas rebelde y expresalo? Bueno, lo primero sería en los ámbitos educativos, ahí sí yo diría, ahí sí hay que hacer una auténtica revolución, porque nos la pasamos de reforma educativa en reforma educativa, pero la idiosincrasia de la institución educativa sigue teniendo la costra de 150 años, de hace 150 años, y en muchos aspectos no favorece el posibilitarle a los jóvenes ser escuchados, ser puestos a disposición en su creatividad para poder ser protagonistas de la educación. Creo que lo que nos está pasando en la educación argentina es que se sigue pensando en modelos educativos en donde todo está centrado en la enseñanza y el construccionismo, la interacción que tiene que haber en un aula del siglo XXI no aparece. Y eso pero ¿sabe qué? Vamos a la escuela Sargento Cabral, ¿sí? Acá cerquita nomás, y no hay internet. Los chicos hacen 3 semanas que están sin clase porque no hay profesor. Y estamos hablando de una escuela a 10 minutos del centro. No nos vamos a Cusicusi, no nos vamos a Santa Catalina, no nos vamos al Fuerte. Vos hablabas de revoluciones. Sí. Si nos fijamos en algunos hitos de las revoluciones en el mundo, los sistemas educativos en procesos revolucionarios no necesitaron grandes recursos económicos, necesitaron ante todo docentes e instituciones, directivos institucionales comprometidos con educar de un modo transformador. Creo que eso es lo que está faltando. Hay mucha inversión, o nos cuentan que hay mucha inversión en ladrillos, ¿sí? Pero no hay más que inversión de dinero, inversión de tiempo y de esfuerzo real en transformar las prácticas de la escuela. Y yo creo que eso es clave, y en eso sí es una de las pocas Morales cosas... nos decía que íbamos a tener la misma educación que Finlandia, ¿se acuerdan? Creo que es mucho... Casa más, casa menos, igualito a mi Santiago, digamos. Claro, no, bueno, y Finlandia aparte necesita generar genocidios en África para que su industria, como, no sé, bueno, unas industrias telefónicas tengan éxito y por eso tienen un país con mucho poder adquisitivo.
No quisiera ser Finlandia porque realmente Finlandia le debe mucho a la civilización en su doble moral de sí, dentro de Finlandia todo está muy ordenadito, pero en la década del 90 quedaron 4 millones de muertos en Rodesia y en Burundi y en toda la zona del Coltán. Entonces no lo tomaría de ejemplo. Bueno, pues Morales decía, vamos a hacer como Finlandia, ¿se acuerda? Uy, Dios. Y Creo mandaba funcionarios ahí. con que podamos recuperar lo positivo de la escuela sarmientina y del ideario sarmentino, lo positivo, porque los sarmentinos también han tenido cosas aberrantes, pero lo positivo que era pensar la escuela como la cuna del Estado y como la cuna de la economía, el productor de ciudadanos. Pública y gratuita. Y pública y gratuita, laica, para todos y todas. Creo que si recuperamos ese espíritu, yo me acuerdo cuando yo era niño, mis tías, por ejemplo, dos tías que amaba mucho, que vivo en la casa que ellas me dejaron, Cita y Fanny. Cita y Fanny tenían el honor de ser maestras de grado, y una había sido directora en Guacalera. Y en otra época, ser docente, ser maestro de grado, sí, era como ser abogado o médico. Sí, y más importante. Y más importante. Tenemos que poder recuperar eso, y eso implica también inversión del Estado. Y no en ladrillitos, mucho más. Le cuento una... El otro día lo conté acá. Escuchaba una nota a un señor de apellido Vilte, que vive en Esquel. Este señor Vilte es jujeño, nacido en barrio San Martín. Fue a la escuela San Martín. Ese señor, como cabo primero, fue a Malvinas. Peleó, un héroe de guerra. Y le hacían una entrevista en el canal de Esquel, ¿no? Con su calidad de veterano de guerra. Él es conocido en su unidad como el Colla Vilte, ¿no? Pues dice, sí, porque yo soy Colla, le decía, ¿no? Un jujeño de pura cepa. Y el periodista le pregunta, bueno, porque Vilte hablaba mucho de la patria y demás, dice, ¿y a dónde aprendió usted ese amor a la patria? En la escuela San Martín, en San Salvador de Jujuy, con mi maestra que se llamaba Leticia Marina Vilte. ¡Wow! Chapó. Claro, pero viene a lo que usted decía mención, ¿no? Ahí estaba el germen. Exactamente. Ahí estaba la semillita. Este hombre tiene 70 años ahora y se acuerda de su maestra Marina Leticia Marina Vilte. Que ella fue la que le inculcó el amor a la patria. Y él no hablaba de la nación, de la república, no, a la patria. Un gusto, don Néstor. Muchas gracias, un placer enorme, como siempre. Muchas gracias por haber venido. A ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros haciendo esta sobremesa. Les deseamos que tengan una muy, muy feliz Pascua y sobre todo en paz. Dios mediante, el próximo lunes nos juntamos acá para hacer otra sobremesa y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.